Muy bien, seguimos aquí en Portada y estamos, como todos los días, con un experto en temas electorales, en este caso con nuestro invitado frecuente, Enzo Helguera. Enzo, ¿qué tal? Qué gusto, Mario, saludarte y bueno, para abordar temas que la agenda política la van moviendo Así es. día a día, ¿no? Ya hemos abordado con nuestro invitado anterior uno de los caminos que está intentando Juntos por el Perú para cambiar el resultado, que es el del amparo. Y bueno, pues ahí se encuentra con el problema de que el Tribunal Constitucional ya dijo, en la eventualidad de que consiguiera lo que pretende, que lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones no puede ser afectado por el Poder Judicial. La última palabra en materia electoral la tiene el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto? Por supuesto, y además está respaldado dentro de nuestro marco constitucional porque son organismos autónomos e independientes de todo poder del Estado. Bien, eso nos deja solamente con la vía electoral y la insistencia de Juntos por el Perú por invalidar 2.398 mesas en Lima y en el extranjero, en Estados Unidos. Lo que pasó fue que se le pasó el plazo a Juntos por el Perú para pagar la Las tasa tasas de cada mesa, que es 1.375 por 2.398, ya me dirán ustedes, son más de 2 millones de soles. Sí, así es. Y lo que ha apelado, porque con esas solas circunstancias, sin ver el fondo de su reclamo, los jurados electorales especiales le dijeron: usted no ha cumplido ni siquiera con la formalidad del asunto, entonces se descartó su pretensión, y ellos han apelado y les han concedido el derecho a apelar. Claro. Ahora, esto ocurre porque dentro del marco jurídico, Sí. evidentemente pueden apelar lo que resuelva digamos, en primera instancia. Sí, el siempre jurado. se puede Siempre, apelar. Siempre, o sea, cualquiera podría apelar. Sí. Ahora, Entonces no podían no consentir el apelación. podían no consentirlo si ahora de nuevo no pagaban la tasa para la apelación. Esta vez lo han hecho. Pero es la tasa de la apelación, De no esta la tasa apelación. de cada mesa. No. Se han Digamos pagado, que ¿cuánto es han la pagado? tasa de la nueva apelación, algo de 800 y pico soles. Cada una de ellas, son dos. Sí, correcto. Entonces, esto es la apelación para que les permitan ampliar el plazo para subsanar lo que no hicieron. Pagar estos 2 correcto, millones. en la nulidad Sí. original. Entonces, está por verse si les conceden este plazo extraordinario, que no está en la ley, ¿no es cierto? Por supuesto. O sea, el jurado no está obligado a hacerlo. En rigor, no hay plazo para aquello. Mira, en rigor, primero que la contabilidad de los votos es célere y por Sí. eso en ese tipo de procedimientos la norma te enmarca quién lo puede presentar y qué requisitos se debe tener. Sí. Principalmente el tema del pago, ¿no? La evidencia para evaluar el fondo. Pero esto no tenía, en muchos casos, en todos los casos no tenían el requisito del pago. Y en muchos de los casos las personas que lo habían presentado no era el personero legal titular que estaba Sí. autorizado para hacer ello. Entonces, Sí, pero escuché otra explicación de parte del señor Dyer, que esto tenía que ser presentado en cada jurado electoral especial y ellos en muchos casos lo han presentado en Lima como si fuese centralizado el problema. claro, es más, Ese es un tercer problema formal. claro. Y es más, y un cuarto tema de un fondo cuarto. es que la evidencia tampoco se ha presentado por consecuencia por grupos de mesa de votación por las diferentes jurisdicciones, sino como una argumentación totalitaria y evidentemente eso también carece por la forma en cómo se presentan, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, nosotros como empresas encuestadoras, cuando tenemos que presentar al jurado electoral especial en momentos de campaña electoral, Sí. no de frente irnos a un lugar que no nos corresponde, Claro. porque para nosotros sea más fácil, ¿no? Sí. Entonces, esas normas son las normales que ocurren en todo tipo de procedimiento. Entonces, el orden de cosas es así. Les han concedido el derecho a apelar, ese derecho de apelación es el que se ha pagado y lo que tendrá que decidir ahora el Jurado Electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, es si les concede un plazo adicional, excepcional, para pagar la tasa de cada una de estas mesas, es decir, 2.398 mesas por 1.375 soles cada una. Correcto. Si le concede además la posibilidad de corregir los personeros que presentaron Así es. o los que no eran personeros y presentaron el problema, corregir también la circunstancia de que han presentado ante el jurado electoral especial que no correspondía.
el asunto. Y bueno, cumplido todo eso, recién pasaría el Jurado Nacional de Elecciones a analizar el fondo del asunto. Correcto, correcto. O sea, son varios supuestos que tendrían que darse Sí. para que digamos, se pueda revisar siquiera el fondo de estas... Correcto. La aspiración. Ok. La aspiración de anular los votos. No hay manera de que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie sin que hayan desembolsado primero los 2 millones y pico de soles. Porque es un requisito formal. Porque digamos, en el documento en el que expresan su aspiración, uno podría leer que de repente lo que quisieran es que se manifestara el fondo antes de pagar, por si acaso le dicen que no, entonces mejor no pagan, dice, ¿no? En el documento en el que solicitan la nulidad de la resolución impugnada, dicen: rigiéndonos bajo los principios de celeridad y economía procesal una vez elevados los actuados, respecto de nuestra pretensión principal, solicitamos que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones analice el fondo de la controversia y emite el pronunciamiento correspondiente, en tanto que nos encontramos a derecho, existiendo claras, es decir, ¿están demandando que vayan directamente al fondo del asunto o no? Claro, o sea, es una pretensión. El jurado evidentemente tendría que desarmar sus propias normas para admitir este tipo de situaciones. Sí. Primero me pronuncio y después pagas los derechos. De hecho, estas normas se hicieron justamente por la controversia de la campaña anterior, Keiko Fujimori con el señor Castillo, sí. Pedro Castillo, que obviamente se presentó una avalancha de observaciones a las actas. Para evitar demandas frívolas. Esto, se admitió el tema del cobro porque si tú estás seguro que de verdad te vulneraron la votación en determinadas mesas, entonces pagas tu tasa con esa seguridad. Y después, si tienes la razón, te devuelven el dinero. Sí, correcto. Entonces, pero si no tienes la razón... Si no, no, porque obviamente has hecho perder el tiempo a los órganos electorales, ¿no? Ahora, entonces este principio de economía procesal aplica para órganos jurisdiccionales diferentes y no para el ente electoral, que justamente ha creado este tipo de norma con la finalidad de que obviamente no se sabotee la contabilidad de las elecciones, y esto evidentemente aplicaría para el futuro, seas de derecha, seas de izquierda, porque la finalidad... Si quieres impugnar, más te vale que tengas argumentos sólidos y estés seguro. Correcto, correcto. Y eso evitaba pues los ensayos del pasado y que también podrían haber en esta situación. Entonces, mal haría el jurado en darles algún tipo de razonamiento de pronunciarse por el fondo cuando esta norma se crea justamente para que no hayan aventureros que perjudiquen la elección. ¿En cuánto tiempo debe pronunciarse sobre esto? Sobre lo primero, es decir, si te concedo o no te concedo el plazo adicional. Bueno, debería ser, como evidentemente es un tema nacional y por la tranquilidad de la población, debería ser en un plazo célere. Sin embargo, la norma no obliga a que te contesten en algún plazo determinado, ¿no? Puede el jurado decir, bueno, estamos resolviendo otra cantidad de actas observadas y cuando terminemos vamos a resolver lo siguiente, ¿no? Sí. O podría primar de alguna forma la predictibilidad del proceso y hacer algún tipo de celeridad procesal. Nos pueden tener 15 días sin pronunciarse. Sí, correctamente nos pueden tener en vilo todo ese tiempo. Pero no es verosímil que sea así. No, o sea, estamos hablando de un hipotético caso porque la ley, justamente la norma, no obliga al jurado a contestar. Sí, evidentemente va bajo el principio de la celeridad por el tema de la importancia de lo que significa la contabilidad del voto en esta segunda vuelta electoral. Ahora, yendo al fondo del asunto, ¿tiene sustancia lo que está reclamando tanto en el extranjero como en el país Juntos por el Perú? De hecho, en el caso, y tomemos de ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori sobre las actas de Puno, sí. ¿Correcto? Fueron observadas, ellos ya no han apelado, siguiendo el principio también de lo que están reclamando, porque todas aquellas, digamos, acciones que no son causales de nulidad de voto,
O sea, aquellas observaciones que han tenido, que su personero ha tenido dificultades para ingresar, la instalación, Sí. no han podido ver el tema de cómo han salido pues la contabilidad de votos, etcétera, no son causales, ¿no? Que lo mismo que aplica para un fraude electoral, todo lo que se pueda decir no son causales. Entonces, lo mismo aplicaría para ellos, para Juntos por el Perú, porque aquellas observaciones, por ejemplo, de la resolución, que además la ha hecho con admisión el propio Jurado Nacional de Elecciones, Sí. que fusionó las mesas, Sí, esa evidentemente no sería una causal porque el jurado se estaría contradiciendo, Sí. no se estaría inventando la plana a sí mismo. En segundo lugar, tampoco sería causal, por ejemplo, que se le acusa al jurado de, por ende, no haber tenido la oportunidad de seguir las valijas diplomáticas, Sí. el retraso en Argentina, etcétera. Ninguna de esas características son causales de nulidad de voto, ¿correcto? Sí. Entonces, y obviamente han habido antecedentes por la misma situación. Rafael López Aliaga, ¿no? También estuvo acusando de algunas cosas similares y no le dieron la razón. Entonces, en teoría, debería ser la suerte de Con la los misma casos. Correcto. Correcto. Si se llegase a Si se a llegase- la necesidad de pronunciarse sobre el fondo del asunto, Claro. parece que el fallo sería adverso. Sí, y el propio jurado lo haría rompiendo las propias normas que se crearon. Claro. Y para entonces evitar es estas inverosímil que situaciones. arriesguen los 2 millones y Sí. pico de soles para llevarse un... Sí, correcto, correcto. Eso daría la impresión de ser entonces una manera de ganar tiempo y generar una atmósfera, como decía nuestro invitado anterior. Sí, yo coincido en esa tesis. Creo que la idea por parte de Juntos por el Perú es crear un ambiente tenso de conflictividad, Echar sombras sobre el proceso para poder decir frente a para quien no está muy mantener informado. narrativas, para Sí. tener algún tipo de poder de negociación también con la virtual presidenta. Entonces, le genera algún tipo de capital político para poder tener algún tipo de negociación o de poder encima de, ¿no? Pero, digamos, tiene dos caras esa moneda, porque también se van desacreditando en el camino frente a quienes, no siendo, digamos, parciales a la otra candidatura, saben que lo que está, digamos, en proceso es claro, ¿no? No, y de hecho también algunos aliados políticos también se han desmarcado, Sí. por ejemplo, con la convocatoria de las movilizaciones, ¿no? Yo imagino que también a la interna hay presiones de algunos sectores que son extremistas y que obviamente también están empujando hacia ese lado, ¿no? Entonces, imagino que hay una situación difícil por los grupos con los cuales te has rodeado, ¿no? Entonces, lo que pretende Juntos por el Perú es anular mesas y votos que ya están contados en ese 99.285. Claro. Yo pensaba que eso ya está contabilizado y que eso no es intangible. No, si es que luego se vuelve a apelar, retrocede, Sí. se captura, digamos, ese voto hasta que se deriva. Podrían no haber contestado y entonces ya pasaba la contabilidad y se acabó, que es lo que ha hecho Fuerza Popular con el tema de Puno, por ejemplo. Pero en el caso De Juntos por el Perú, Sí. van a utilizar, al parecer, bajo esta lógica, todos los recursos necesarios para pelear ese escenario. De hecho, el trabajo del personero legal evidentemente es un poco eso, es pelear los votos en su favor y aquellos que están en contra observarlos, ¿no? Sí. Pero obviamente también todo tiene que pertenecer al razonamiento y al equilibrio de la corrección de las cosas, ¿no? Bien, eso en lo que concierne a estas elecciones. En lo que concierne a las elecciones municipales y regionales hay también una controversia relacionada con la posibilidad de que el señor López Aliaga postule a teniente alcalde y primero con el hecho de que no jure como senador. Es claro que si no jura como senador entra su accesitario. Sí, correcto. ¿Tienes un plazo en el que debe ocurrir? Bueno, simplemente en el momento que se convoque para la juramentación, él puede presentar su renuncia, puede presentar alguna... No Sí. renuncia porque o todavía simplemente no sí. renunciar y no ir a la juramentación, etcétera, y evidentemente el accesitario o la persona que le sigue
ocuparía su espacio, su curul, y él tranquilamente podría ir a postular a un cargo diferente de la Alcaldía de Lima Metropolitana, que en este caso sería la figura del teniente alcalde o del regidor número 1. No tiene limitaciones para hacer eso. No tiene limitaciones para hacer eso. Emotivamente dijo que él iba a ser nuevamente alcalde de Lima. Claro, como diciendo voy a poner un títere ahí adelante y yo De voy a acuerdo. manejar las cosas. Luego los abogados han hablado con él, ¿no? Y él al día siguiente ha dicho, mis abogados dicen que yo puedo postular como teniente alcalde como para enmendarse él mismo la plana, Bueno, porque obviamente iba a salir todos los otros candidatos a enmendársela. Y por qué no hasta las propias instituciones electorales, ¿no? Porque obviamente eso está prohibido y se supone que no tiene ningún procedimiento tener esta reelección, que podríamos llamarlo además una reelección encubierta, que por cierto es el plan de algunos alcaldes distritales. que van también Correcto. de teniente alcalde de sus... Pero hay dos tesis, ¿no? Sí, Una tesis es que esta figura, en el cálculo de que renuncie quien va a la cabeza de la lista, la candidatura, pueda hacer que el jurado haga una observación, porque como la continuidad o la reelección está prohibida y entra un accesitario. ajá, Correcto. sí. Entonces, como existe ese temor, otro grupo de alcaldes lo que van a esperar es que no renuncie y entrar en la lista con la persona que esté, digamos, destinada a... Sí, Y tienen dos opciones, o cogobiernan, ¿no? O, o sea, el poder detrás del trono, dice. así es, Sí, ¿no? Entonces cogobiernan, o incluso quien está detrás del trono, quien es el regidor número 1, realmente gobierna, a eso me refiero. sí. correcto. O dos, bueno, la persona cae en causales de vacancia, Sí. ¿no? Y asume el teniente alcalde como el nuevo Pero alcalde. eso sería posible, o sea, eso no Hasta tiene conflictos, ahorita es posible. esa lógica no es ilegal, Sí, pero evidentemente va a centrar la discusión política que ya empezó el día de hoy sí, en que la medida de López Aliaga es una sacada de vuelta a la ley, ¿no? Y la oposición que tenga se va a centrar en este tema. wow. Y el problema es que en vez de concentrarnos en la problemática de la ciudad, nos vamos a enfocar en que si el señor Rafael López Aliaga debe postular o no. Y eso para López Aliaga también es su salsa, porque eso es una retroalimentación de él en el debate y en la discusión pública. Y él es muy bueno en eso, muy resistente en eso, tiene muy buena Es capacidad. resistente. Sí, es resistente, correcto. No necesariamente contesta adecuadamente, pero sí tiene resistencia, ¿no? Entonces, a veces las carreras las gana quien tiene mayor resistencia. Las ¿no? Entonces, maratones, sí. hay que hacer estrategias de cómo van a realmente plantearle la campaña a López Aliaga sobre la decisión que aparentemente ya habría tomado, ¿no? Bueno, el aparentemente es importante porque el cambio de postura respecto de determinados asuntos, en su caso, no es infrecuente, ¿no? Sí, claro. No voy a postular a la presidencia, bueno, sí postulo. Sí. No voy a jurar, sí juro. Sí, ha tenido siempre muchos cambios de última hora, idas y vueltas, ¿no? No se descarta que finalmente no postule, aunque ya lo haya dicho públicamente, pero bueno, públicamente tampoco dijo que iba a volver a postular. Claro, y su palabra valía oro. Claro, Efectivamente. entonces, bueno, son decisiones que políticamente le pueden significar un desgaste en la confrontación de los siguientes meses electorales, y es algo que tendría que asumir como una mochila pesada. Así es. Muy bien, pues veremos qué pasa. Eso es en un futuro un poco más remoto. Veremos qué pasa en el futuro inmediato. Seguramente la próxima semana tendremos nuevamente con nosotros a Enzo Helguera, porque todos estos escenarios van a continuar evolucionando o involucionando, depende cómo uno quiera verlo, en los días siguientes. Gracias. Un gusto, man. Pausa y regresamos.